imparables, bienvenidos a un nuevo episodio de Recalibrando. Hoy vamos a hablar sobre recalibrar tu liderazgo. Pero antes de iniciar, si este es tu primer episodio, quiero darte la bienvenida a nuestra familia de Recalibrando. Este es tu espacio seguro donde vamos a aprender, vamos a crecer. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario para que si más y más mujeres puedan unirse a este movimiento y recalibrar sus vidas. Para este super episodio tengo una invitada, mega especial, mi querida amiga, la imparable de Celia Martínez del Toro. Celia es una líder empresarial con base en diseño y negocios, con casi 5 años como diseñadora superior de interiores en Celia Martínez Interiorismo y más de 11 como COO de Marcon Industrial. Su formación combina una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad Mondragón, México, diplomatura en interiorismo de la Universidad Complutense de Madrid y el programa de fortaleciendo de MIPYMES, Startup México, y la diplomatura en retos y dinámicas de las empresas familiares de IPADE Business School. Con enfoque en empresas familiares, integra estrategia, liderazgo y experiencia de usuario para impulsar innovación y excelencia operativa. Su trabajo le valió el galardón Mujer Empresaria de 2024, reconocimiento a una gestión orientada a resultados sostenibles y diseño con propósito. Bienvenida, mi querida Celia. Gracias, Daya. Gracias por invitarme. La verdad es que he estado viendo tu trabajo, tu libro, o sea, viajas para promocionar tu libro y todo, y es admirable todo lo que haces allá. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de este tema que últimamente, sobre todo mis clientes de Recalibrando, en mi programa de coaching, me han pedido muchísimo porque tengo muchos directores o líderes de empresas. Y esa parte del liderazgo, siento que es un tema que nunca vamos a dejar de aprender y que siempre es enriquecedor tener perspectiva de diferentes líderes. Quiero que empecemos hablándole a la persona que nos está escuchando, a esta audiencia, y quiero que nos compartas cómo les va a impactar en su vida aplicar todo lo que vamos a enseñarles hoy sobre recalibrar su liderazgo. Sin duda, creo que lo principal es dejar de vivir en automático. Dejar de vivir en automático o en piloto automático, tanto de manera personal como en el día a día en tu liderazgo, ¿no? Y tomar esta conciencia de que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos tiene un gran impacto en nosotros mismos primero y también en nuestros equipos. Al final viene siendo la congruencia, la conciencia, la congruencia, lo que debemos de hacer presentes en nuestro día a día. Qué bonito eso, me encanta esa parte de, sí, porque muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas son como son, así hemos sido siempre, entonces tomarte ese tiempo para identificar cómo es tu tipo de líder, cómo tú te estás comunicando con tus equipos y ser congruente, me imagino, y vamos a hablar un poquito de eso, qué significa, pero empecemos ahí con definiciones. A mí me gusta que todos siempre estemos en el mismo concepto. Sí. ¿Qué es para ti ser un líder, recalibrar tu liderazgo? Y también la otra parte importante es esa parte de qué es ser un líder de alto rendimiento. Pues mira, como tú dices bien el tema de las definiciones, el tema de recalibrar me gusta mucho porque significa que no vas a empezar desde cero, ¿no? Sino como desde donde estás, qué es lo que sigue y hacer esa pausa de, a ver, o sea, es el momento de recalibrar mi liderazgo y que yo siempre lo asocio mucho también a la persona, ¿no? Porque como tengas tu vida personal, también se va a reflejar en tu trabajo. Entonces, no voy a empezar desde cero, pero en este momento, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a hacer esa pausa? Y voy a mirar hacia adentro para mirar hacia afuera y qué es lo que tengo que ajustar, ¿no? Y la segunda parte es un líder de alto rendimiento. ¿Qué es para ti? Un líder de alto rendimiento, se puede comparar mucho inclusive con el tema deportivo, ¿no? O sea, creo que está esta preparación de por medio sin duda. O sea, debes de prepararte. Yo siempre estoy siempre muy a favor de
que podemos tomar todos los cursos, diplomados, todo eso que pueda ayudar a nutrir como la parte intelectual y hacerlo de la mano de nuestras habilidades humanas, ¿no? Entonces, cuando juntas esas dos cosas, creo que te vuelves imparable, o sea, te vuelves hasta cierto punto, pues alguien que, aunque haya caídas, aunque haya un mal día, insisto, como un atleta, ¿no? A lo mejor va a haber un día que su entrenamiento no sea el óptimo, pero él sabe que al día siguiente puede ser que sea un buen día. Entonces creo que esa es como la analogía perfecta. Me encantó eso que dijiste, las dos definiciones, la parte de recalibrar, el detenerte, estar consciente, no pensar que vas a empezar desde cero, sino estar consciente de dónde estás, qué te hace falta para llegar a esa definición, a ese rendimiento que quieres alcanzar y ir ajustando, esa parte me encantó. Y como defines la parte de alto rendimiento y esa similitud con el ejercicio, los atletas, el saber que estás constantemente aprendiendo para tus habilidades duras, como la menciona, ¿no? Ese conocimiento y también las habilidades blandas, que va a ser ese combo imparable. Y ¿sabes qué? Como entender que no es un proceso ni lineal, ni es un proceso 100% progresivo, porque a veces podemos pensar que estamos retrocediendo, ¿no? Si tuvimos un mal día o esos días en que en la noche dices, híjole, a lo mejor hoy debí de haber hecho esto de diferente forma, o hubo una situación en la empresa. Puede haber días en los que digas, híjole, hoy todas mis habilidades y todos mis conocimientos los enfoqué y los puse de la mejor forma para que pudiéramos resolver un conflicto, para que pudiéramos avanzar más rápido en algún proyecto, pero hay días en los que si dices, híjole, algo no me encantó, siento que me faltó más. Entonces, ahí justo en ese punto es cuando viene el momento de pensar en recalibrar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que nos está faltando? Sí. Ese punto creo que es súper importante. Clave, totalmente. Ahora, hablemos de tipos de liderazgo, porque sí he escuchado que hay diferentes tipos de liderazgo y es importante estar consciente de tu tipo de liderazgo para ese autoconocimiento. Cuéntame cómo tú los clasificarías, los tipos de liderazgo. Pues mira, o sea, tipos de liderazgo puede haber hasta 8 o 10, o sea, la verdad creo que también es muy ambiguo, ¿no? O sea, porque si tú te pones a googlear tipos de liderazgo, en un artículo te van a aparecer los 3, en otro artículo te van a aparecer 8, entonces, para no complicar tanto como este tema. Y me da curiosidad, ¿qué te ha funcionado a ti? O sea, verla a la gente. Yo lo definiría como en 2 partes. Y esos 2 liderazgos, pues, tienen sus vertientes, ¿no? Un liderazgo que es autoritario. Autoritario en el sentido de que, pues, vas a pensar que todo lo que tú dices, todas las decisiones que tú tomas, cómo tú resuelves los problemas, es la manera correcta. Es la manera correcta y así lo tiene que hacer tu equipo. Y muchas veces el liderazgo autoritario no asume las consecuencias de tomar una mala decisión y pues ahí es donde también empieza el conflicto. Entonces, y por otro lado está el liderazgo, pudiéramos llamarle de recalibración, el liderazgo que tiene esta adaptación al cambio, el liderazgo que crece con su equipo, ¿no? Que aprende a escuchar y que sabe que retroalimentándose de toda la información, de todas las ideas de su equipo para llegar a una decisión, pues es más importante y es más valioso, es más sostenible, es más seguro una toma de decisión, porque además, o sea, a comparación de el liderazgo autoritario, que él asume 100% esa responsabilidad de la consecuencia, sea buena o mala, acá la estás asumiendo con tu equipo. Entonces, cuando asumes esa responsabilidad y va avanzando esa decisión, esa solución que tomaste en equipo, al momento de que llegue otro tope, otro obstáculo, todos le van a entrar. Porque fue decisión de todos, ¿no? Por eso digo que se vuelve más sostenible, porque al final no importa que haya tropiezos, vas a llegar a un resultado favorable, ¿no?
¿Cuáles tú dirías que son algunas de las características de ambos? Y me da curiosidad es si eres uno, eres el otro, o se pueden tener comportamientos de ambos. Bueno. Porque ese está curioso, porque muchas veces tú puedes decir, no, yo soy líder progresivo, abierto, como lo podamos llamar, pero Sí. hay veces que hay ciertos comportamientos ¿sabes? Que me comporté Sí. como y me gusta la parte de mentalidad, porque me recuerda mucho a esta mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija. Sí. Veo mucho el liderazgo, ¿cómo es que lo llamaste? Autoritario. El autoritario, Ajá. mucho como la fija. Sí. Yo lo sé todo, no estamos abiertos a cometer errores, toda Sí. esa parte es mi decisión, ¿no? Es casi que una dictadura. Y luego tenemos el liderazgo de crecimiento, la mentalidad de crecimiento. Aquí todos estamos para aprender, todos estamos en esto. Me da curiosidad eso, o sea, cuáles son algunas de las características de cada uno y si ves que a veces podemos tener comportamientos de ambos. ¿Sí? Mira, inclusive yo diría, Daya, que aunque existan estos dos tipos de liderazgo, a veces tienes que tomar un poquito de cada uno. O sea, aunque yo pertenezca y esté más de acuerdo, y estoy hablando por mí, Celia, al liderazgo, que lo hago con mi equipo, que aprendo a escuchar, que todo esto, a veces tienes que poner un poquito el autoritario, ¿no? Claro. O sea, porque no nos olvidemos que estamos como líderes de ese equipo por algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor le puede faltar a nuestro equipo? Pues digo, y quizá nosotros estamos ahí por mayor experiencia o porque somos más resilientes para ciertas situaciones. Entonces, hay veces que escuchas, que te retroalimentas y que al final tu responsabilidad como líder a veces sí es tomar tú la decisión con respecto a tu criterio, ¿no? Sí. Entonces, pero sin embargo, siempre esa decisión va a venir alimentada de todas esas perspectivas. Yo creo que es más difícil que el liderazgo autoritario se pare a hacer una pausa y diga, es necesario recalibrar, ¿no? O sea, es más difícil que, no sé, yo me imagino un liderazgo más adaptativo en el sentido de que quizá va a terapia psicológica, claro, lee libros de... ¿Por qué? Porque tienes esta hambre de seguir aprendiendo, de decir, bueno, o sea, ¿qué estoy dispuesto a desaprender para aprender? ¿No? Entonces, si yo como líder autoritario, alguien que está escuchando se identifica con ese liderazgo, que diga, pues es que a mí siempre me ha funcionado. A mí siempre me ha funcionado decir lo que tienen que hacer, ok, sí, pero, o sea, ¿qué puedes desaprender que te ha funcionado toda la vida para aprender algo nuevo? Porque al final, Daya, creo que vivimos en un mundo en el que nos tenemos que adaptar en todos los sentidos. Sí. Y lo hemos escuchado mucho en marcas, que si Blockbuster murió, que si esto, o sea, si no te adaptas, mueres. Y creo que lo mismo tiene que ver también con el liderazgo. No es lo mismo quien lideraba hace 20 años a quien liderea ahorita un equipo que ya cuenta con inteligencia artificial, que ya cuenta con otro tipo de chip, que ya tiene más herramientas, o sea, que tiene más preparación, o sea, cada vez estamos en un mundo más competitivo, en donde sin duda estas habilidades humanas y este lado humano de liderar va a ser el que sin duda va a ser el que va a arrasar, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son algunos de los mayores retos que están teniendo los líderes hoy en día con estas nuevas generaciones, nuevas tecnologías? O sea, ¿cuáles son esos retos que tú estás viendo en tu forma de liderar? Yo creo que esta parte de desaprender, o sea, o esta parte de seguirse preparando para estas generaciones. O sea, inclusive, Daya, yo lo veo con mis hijos. O sea, yo lo veo con mis hijos de cómo yo fui educada, y no significa que la manera en como yo educo sea la correcta, pero sin duda dices, híjole, a ver, mi mamá no tenía, y voy a hacer esta analogía, ¿no? Para entenderlo un poco mejor. Mi mamá no tenía tantos libros, no tenía podcast, no tenía, no sé, redes sociales de seguir como
tantas páginas que existen ahora de cómo educar a tus hijos y de tips de que si le gritas y le hablas mal, o sea, se está dejando de amar a él mismo. Entonces empiezas a entender como muchas cosas de cómo trabaja el comportamiento, la mente, la información y te sientes con una gran responsabilidad. O sea, por un lado lo agradeces, pero te sientes con una gran responsabilidad de decir, híjole, ahora tengo todas las herramientas para ser una buena mamá. Y creo que va del mismo modo con ser líder. O sea, ahorita es esta responsabilidad de decir, ¿cuáles son los retos? Pues estarte capacitando, estar estudiando, estar viendo el lado humano. Antes nos hacían ver que las habilidades técnicas o todos los programas que sabías hacer o todos los programas que sabías usar, todo era más importante, ¿no? Entonces ahora es, primero volteate a ver a ti mismo, trabajar en ti mismo, estar bien contigo mismo, ver hacia adentro de ti mismo para que puedas ver a los demás. Y yo lo cerraría en, para poder ser un gran líder, debes de aprender a liderarte a ti primero, ¿no? Me encantó. Ahora cuéntame, hablas mucho de tener una mentalidad inquebrantable, sé que de eso se trata tu charla. Cuéntame de qué se trata, qué significa tener una mentalidad inquebrantable, cuáles son algunas de esas habilidades que nosotros necesitamos para tener esa mentalidad. Pues mira, la palabra inquebrantable me gusta muchísimo, muchísimo porque te das cuenta que el ser inquebrantable no significa pues que no te rompas, que no te caigas, que no fracases, que no que siempre sigas y que no haya nada que te pare. Sin embargo, también tiene mucho de saber en qué momento parar, de saber en qué momento, ok, me caí, me está doliendo muchísimo, pero me voy a levantar, ¿no? Esta habilidad, hace días compartí una frase en Instagram que me gustó mucho que decía, esta habilidad de saber que todo va a estar bien cuando no sabes cómo, no sabes todo lo que vas a atravesar, pero que al final va a estar bien, ¿no? Va muy ligado a la resiliencia, vaya, muy ligado a esta parte de decir, es como tener tu meta clara, o sea, de que, a ver, no sé, me pongo a pensar aquí, ¿no? Aquí afuera traigo un tacón, entonces hay empedrado. Exacto. Y entonces para llegar a mi camioneta, yo sé que tengo que pasar por ciertas piedras, que se me puede doblar el tobillo, que esto, pero yo sé que voy a llegar a mi camioneta para poderme ir. Es un ejemplo, ¿no? Muy simple. Pero si yo no tengo claro que tengo que llegar a mi camioneta, pues no sé lo que tengo que pasar. Entonces, cuando enfrentas como esos pequeños obstáculos, pero sabes a dónde tienes que llegar, eso te vuelve inquebrantable, porque sabes que lo que se te atraviese, pues es parte del camino. Pero vas a llegar con ese enfoque de, pues yo voy allá, ¿no? Hay una analogía que también me gusta mucho de alguien que camina en la cuerda floja en 2 edificios, ¿no? Y decide no poner una malla abajo, y toda la gente que está abajo le está gritando de, oye, estás loco, te vas a caer, te vas a matar, Entonces, esa persona que está ahí arriba, ¿qué pasaría si escucha todo lo que le están diciendo, o antes de empezar, o mientras está cruzando esa línea? Lo más seguro es que influyan esos pensamientos en él, ¿no? Sí. Entonces va a haber aire, va a haber inseguridad, va a tambalear, sí, pero su meta está en llegar al otro lado. Entonces, ¿qué pasa si haces un poco oídos sordos y te enfocas en llegar a esa meta, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver también, pues, el autoconocimiento. Sí, escucho varias cosas, rescato varias cosas de lo que me estás compartiendo. Lo primero es tener claridad sobre tus objetivos. Eso siento que lo hiciste mucho énfasis, ¿no? De tener hacia dónde vas. Exacto. Lo segundo que también rescato es la parte de resiliencia, el saber que no importa lo que suceda, te vas a levantar, y confianza, esa es otra cosa que escucho, es saber que tienes las habilidades, el conocimiento para atravesar lo que sea que venga. Me da curiosidad,
¿cómo tú haces? Lo último que rescataba es la parte de conocerte, escucharte y a veces ignorar esas voces que nos están tratando de decir no puedes, no eres suficiente. ¿Cómo haces tú para fortalecer tu confianza y muchas veces no escuchar esas voces que muchas veces puede venir de ti misma? Sí. Cuéntame cómo manejas esa impostora. Justamente. Mira, fíjate que hay un científico que me gusta mucho que se llama David del Rosario, que él habla justamente de estos pensamientos, ¿no? Cuando los pensamientos externos y de otras personas intervienen en tus decisiones, en tus pensamientos absolutos y los adoptas también como tuyos, es porque no has aprendido a conocerte. Y él habla de esta parte de cómo entendemos esos pensamientos, ¿no? Y pone un ejemplo que es como si ahorita estuviera aquí y te diría, ¿verdad? Ya, toma aire y a partir de a la cuenta de 3 vas a dejar de respirar para siempre. Entonces tomas aire y llega un momento en el que no puedes. Claro. Entonces, él hace esa analogía de la misma forma funcionan los pensamientos, ¿no? O sea, es algo que tú no puedes controlar. O sea, tu cerebro piensa, o sea, él piensa solito, muy aparte de tu conciencia, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando aprendes a entender esta parte de cómo funcionan los pensamientos, empiezas a saber que esos pensamientos que tienes tienen un resultado emocional en ti. Y cuando entiendes que tiene un resultado emocional en ti, aprendes a aceptar que esa emoción, ese pensamiento viene de ti y no viene de alguien más. Entonces dejas de escuchar las voces exteriores y solo empiezas a escuchar las tuyas. Y está súper interesante saber cómo estos pensamientos que llegan son propuestas de nuestro cerebro y no son una verdad absoluta, ¿no? Entonces, es complicado, se dice muy fácil, es complicado, pero cuando, digamos, llamémosle el pensamiento crítico, ¿no? Claro. Tener tu propio pensamiento crítico, como cuando entras a redes sociales y dices, bueno, estoy viendo esto, pero no lo creo. O, pero no va conmigo, y saltas y scrolleas, o sea, entonces, ¿por qué? Porque tú ya tienes tu propio pensamiento de qué sí va contigo y qué no, y qué si quieres atraer a ti, qué si quieres que entre a tu mente, a ti, y qué cosas no, ¿sabes? Como líderes, muchas veces, hablando de estos pensamientos y estas situaciones que nosotros enfrentamos, muchas veces tenemos decisiones que tomar, fuegos que apagar, ¿no? Sí. Trabajar bajo presión. Quiero que me cuentes qué herramientas tú utilizas para trabajar bajo presión, para tomar buenas decisiones en esos momentos tan críticos. Sí, yo tengo una regla de manera personal y en la empresa, en la toma de decisiones, que es nunca tomes una decisión enojado, en estado crítico, muy contento o triste, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla mucho de que nosotros somos personas reactivas, actuamos conforme lo que recibimos en ese momento, ¿no? Es como cuando decimos que actuamos de manera visceral. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como dar un paso atrás, como para poder ver la perspectiva completa, ¿no? Y sí decir sin temor de, ¿sabes qué? O sea, de una manera muy, muy honesta contigo y con ustedes, siempre cuando estás en una posición de líder, quieres tener la mejor respuesta, quieres contestar lo más rápido y que sea la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los ojos están puestos en ti, pero sí se vale decir, a ver, espérame tantito, ¿no? Sí. De hecho, hay un video muy famoso de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Apple? Zuckerberg. No, pues no, es el Facebook. Sí, ya sé, Steve Jobs. Steve Jobs, eso. Sí. Hay un video muy famoso de él, que si lo buscan, hay una periodista que le hace una pregunta
y de verdad se tarda como, o sea, un minuto, que digo, un minuto no es mucho, sí, pero cuando están todas las cámaras y cuando te acaban de hacer una pregunta. Sientes que es eterno. Es eterno. Entonces, él se queda así y se toma su tiempo para contestar. Entonces tú dices, bueno, o sea, Steve Jobs en ese momento era, o sea, la persona más observada del mundo, estaba, reconstruyendo todo el tema tecnológico y decir, pues no me importa si alguien piensa que no sé contestar o que no sé qué decir, pero sin embargo se tomó su tiempo y dio una respuesta pues bastante coherente, ¿no? Con lo que él quería decir. Entonces, creo que son ejemplos de grandes líderes que pues nos hace tómate tu tiempo. También se vale decir, no lo sé. Claro. No lo sé. Puede ser, no lo sé en este momento, aún no lo sé. Déjame lo consulto con mi equipo, ¿sabes? Lo consulto con mi equipo. Entonces, creo que el asumir y reconocer que no lo sabemos todo y que no tenemos las respuestas es súper clave como líder. Excelente. Ahora cuéntame cuáles tú crees que serían algunas señales si tú eres un líder de una organización y vamos a hablar de esa diferencia porque sé que tú tienes yo creo que otra capa de complejidad porque ser líder de una empresa familiar siento que tiene una gran complejidad, pero antes de entrar ahí en ese tema quiero que me cuentes cuáles serían algunas señales de que necesitamos recalibrar nuestro liderazgo, o sea, qué está pasando en nuestro equipo, en nuestra vida, que tú digas, ¿sabes qué? Este es un momento que nos tenemos que detener a ver qué está pasando y cómo voy a actuar. Pues mira, hace poco mi terapeuta me decía, Celia, para ti, ¿qué es el significado de conocerte? O sea, como de saber que eres una buena líder, de que tienes una muy buena autoestima. Y yo me quedé callada, ¿no? Entonces, y me dijo algo bien importante que es saber reconocer estas habilidades que ya tienes, saber reconocer cuáles te falta desarrollar y o sea, que estás en proceso de y cuáles no tienes, ¿sabes? Creo que esos, o sea, como esos foquitos que dices tú, pueden ser ver a tu equipo desmotivado, verte a ti desmotivado. Normalmente lo que he visto, Daya, es que el liderazgo empieza a ser un poco como empiezas a evadir, ¿no? Empiezas a evadir las responsabilidades, empiezas a no enfrentarlas, empiezas como a darle más peso a tu equipo sin tomar esa responsabilidad propia que tienes. Entonces te empiezas a sentir como, pues creo que desanimado, empiezas a dudar, empiezas a sentirte ya no con este mismo ímpetu, adrenalina de ir a tu trabajo, de liderar, de que a veces yo digo, Celia, ojalá que el universo no me malinterprete, pero yo digo, es que a mí me encantan los retos, o sea, me encanta que que de repente un día hay algo que resolver en un proyecto y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver, sabes? Y cuando ya no tienes esa emoción de decir este reto y cómo lo vamos a hacer y no sé qué, y es como de, ay, y empiezas a pensar como de, ay, no, otra cosa más, ay, no, y dices, ay, no, qué día tan horrible y que no sé qué, entonces cuando dices, algo no está bien, ¿qué tengo que ajustar? O sea, para mí recalibrar es como, ¿qué tuerquita tengo que apretar, qué tengo que ajustar para decir es el momento de? Y creo que mucho tiene que ver con estos cuestionamientos conscientes de decir, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente? O más bien, si ya es momento de hacer algo diferente para dar como un paso más a esa escalera de liderazgo, ¿no? Tu equipo, y te lo digo porque me ha pasado, o sea, al final el liderazgo se construye y yo me di cuenta que tu equipo te empieza como a evadir. Te empieza a evadir, es como de que o simplemente no hacen lo que hay que hacer. Sí, no están tan comprometidos. Entonces, también. Exacto, no están tan comprometidos. Y hay de repente veces que ves a tu equipo tan entregado,
tan dispuesto, tan esto, que te pasa como una película por enfrente y dices, wow, o sea, qué padre lo que hemos construido, ¿no? Entonces, yo he sentido una adrenalina como muy, muy peculiar cuando siento que estoy a tope en el liderazgo y con mi equipo también. Y cuando no la siento es cuando digo, ¿qué está pasando? Ya, ¿sabes? ya. Sí, y también conectar con tu intuición, porque seguro tu intuición te está gritando y te está diciendo, aquí hay algo que no está funcionando. Exacto. Y tomarte ese tiempo para hacerte esas preguntas claves. Me encantaron las que hiciste, ¿no? El saber qué no está funcionando, qué puedo cambiar en mí, cuáles las herramientas que necesito utilizar. Eso me encantó. Ahora sí entremos en este tema de liderazgo en una empresa familiar versus en una empresa tradicional. Sí. Cuéntame cómo es distinto, o sea, cómo se siente distinto, cómo se ve distinto esos dos tipos de liderazgo. Pues mira, o sea, antes de la empresa familiar, yo trabajé en una empresa, pues digamos a nivel internacional, ¿no? También tuve mis propios emprendimientos y todo, y la verdad es que el verdadero reto fue cuando entré a la empresa familiar. Y justamente por eso entré al diplomado de empresas familiares del IPADE, porque tenía muchas preguntas sin respuesta. Claro. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y cuando entré a ese programa me di cuenta que todas las empresas familiares es lo mismo. O sea, cada quien con su historia, pero es igual. O sea, es inevitable, no... claro que se tiene que separar, que si la relación familiar con la profesional y todo, pero a ver, o sea, hay una pregunta que nos hicieron que me encantó, que tú dices, a ver, o sea, ¿qué es más importante, la familia o la empresa? ¿Tú qué contestas? Bueno, la lógica es la familia. Ok, entonces, claro, siempre contestas la familia, claro, ¿no? Y a lo mejor alguien que me escucha me va a contradecir, pero digo, que he estado muy adentrada en este tema. Claro. Tenemos clientes, inclusive estoy asociada con Carlos Vilchis, que él es abogado, e institucionalizamos empresas familiares precisamente por lo mismo. De que me adentré muchísimo en este tema, los dos son iguales de importantes. Yeah. O sea, si pones así como, ¿cuál es importante? Y les preguntamos esto a los clientes, ¿qué es más importante? La familia. Claro, así, es el sin dudarlo, es la familia. Lo que me hace pensar que también si la empresa está bien, la familia también va a estar bien. Justamente, a eso iba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia está bien, la empresa está bien. Claro. La empresa está mal, la familia está mal. ¿Por qué? Porque al final la empresa es el patrimonio familiar. Sí. O sea, es parte de la familia. Sí. En mi caso, pues de ahí comemos todos, claro, ¿sabes? Entonces, si no está bien la empresa y si no estamos funcionando bien como familia dentro de la empresa, claro, entonces por acá también no creas que la comida del domingo va a ser muy amena, ¿sabes? Exacto. Y también, claro, existe esa regla que nos costó mucho tiempo de, bueno, a ver, ya, carne asada con los nietos, con mis hijos, con todo, y no vamos a hablar de trabajo hoy. Ajá. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Es difícil esta Totalmente. Separación, pero tienes que aprender a hacerlo. Y creo que se vuelve un liderazgo más sin desmeritar a las que no son empresas familiares, que bueno, la mayoría de las empresas mexicanas son familiares, pero sientes una mayor responsabilidad porque está de por medio el legado de tu familia. Y está de por medio el legado y está de por medio las generaciones futuras y estén involucrados o no tus hijos o los que vengan, tus sobrinos dentro de la empresa, al final pues es un legado del cual ellos lo operen o no, lo lideren o no, pues de ahí también van a ser beneficiados, ¿sabes? Totalmente. Entonces, creo que tienes que tener, o sea, como para cerrar la idea, creo que tienes que tener sin duda una regulación de emociones muy fuerte. Y que sepas que si yo te estoy diciendo algo a ti, papá, y tú me estás diciendo algo a mí, tiene que ver meramente con un tema profesional, ¿no? No se trata de no sentir las emociones, sino se trata de qué hago con las emociones que estoy sintiendo dentro
de la operación de la empresa familiar. Eso, si hay alguien que está teniendo dificultades en su empresa familiar, ¿qué consejos le darías? Yo escucho un poco, me comentaste lo de la regulación emocional, pero capaz de ir a un terapeuta familiar. O sea, ¿qué consejos le darías para ayudar a solventar esa tensión en una empresa familiar? Lo que te va a ayudar sí o sí es primero la profesionalización y luego la institucionalización de tu empresa familiar. ¿Por qué? Porque cuando haces ese proceso de manera legal, se queda, digamos, ya en asambleas, en protocolo familiar, todos los acuerdos que hiciste como familia. Entonces, cada reunión que tengas no va a ser como, no, yo opino esto, no, yo esto. Y luego va a haber otra reunión en donde ya cambiaste de parecer y entonces ahora vas a decir esto y va a haber otra vez conflicto y conflicto y conflicto. Entonces, una forma de que la relación familiar dentro de la empresa sea sana es institucionalizándola. ¿Por qué? Porque ya hay un problemita y tú alguna vez ya te sentaste en una asamblea y dijeron entre todos, vamos, cuando haya esto vamos a hacer esto y esto. Entonces te vas a tu protocolo y dices, no, pues es así. Y en ese momento ya te evitaste un conflicto porque ya está estipulado, ¿sí me explico? Entonces, eso definitivamente es la medicina para una empresa familiar. Aparte, hay una estadística que las empresas familiares en México mueren a los 33 años más o menos y normalmente es porque no se institucionalizan. Entonces, si quieres que ese legado y esa empresa perdure y la familia sea sana dentro de la empresa y por fuera, hay que institucionalizarla. Me encantó, Celia. ¡Wow! Todo el conocimiento que nos compartiste, estoy súper agradecida. Para ir cerrando, a mí siempre me gusta que no solamente se quede en la teoría, sino moverlo en la práctica. Entonces, cuéntanos ese micro reto de recalibración para que las personas empiecen a recalibrar su liderazgo. Mira, para mí yo creo que pueden ser dos retos, Daya. Uno, sin duda, el autoconocimiento, ¿no? Se habla mucho de autoconocimiento, la verdad es que aquí sería para otro podcast en donde hablemos de metacognición, de pensar sobre lo que pensamos, de la neurociencia basada en el día a día con los pensamientos. O sea, es un tema muy extenso, pero creo que es importante cada quien con el sistema que le funcione aprender a autoconocerse, ¿no? Puede ser en terapia, puede ser en algún diplomado de coaching, ¿no? Que yo, la verdad, aprendí muchísimo en ese diplomado de coaching. O sea, creo que ese diplomado también cambió mi visión de liderazgo. Entonces, creo que utilizar esas herramientas diariamente y cada noche preguntarte, a ver, ¿cómo me hizo sentir esta decisión que tomé hoy? Avancé con esto que decidí hoy. O sea, como siempre estarte cuestionando esas cosas, ¿no? Y en segundo lugar, hay como ciertos puntos muy específicos en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que dice que hagas de tus actividades diarias un sistema, ¿no? Y que ese sistema te lleve a un hábito. Entonces, y que ese hábito te ayude a lograr como una meta o que te ayude a tener como esta satisfacción o felicidad sostenible. Y creo que aplicándolo en el tema profesional puede ser como diariamente hacer algo en tu oficina que, no sé, una acumulación de papeles, ¿no? Claro. De que dices, ay, sí, luego lo archivo, y luego lo acomodo, y luego no sé qué, y entonces de repente llega el fin de semana y ya tienes tu escritorio lleno de cosas. Sí. Entonces, hacer como estas actividades diarias, por más pequeñas que sean, que te ayuden a tener orden visual, que te va a ayudar a tener un orden mental, para que pues puedas avanzar de manera más placentera sosteniblemente. ¡Excelente! Recuerden compartirnos sus microretos de recalibración en nuestro Instagram, en Recalibrando Podcast. Celia, ¿alguna última invitación para nuestra audiencia? Pues creo que si te fijas, enfocamos más como el tema del liderazgo a la parte humana, más que yéndonos a la parte técnica y qué herramientas puedo tener para ser un buen líder. O sea, sí, pero que no olvidemos que al final trabajar en la parte humana
hacia nosotros mismos y hacia las demás personas y verlos como personas humanas es más importante y más en la actualidad, ¿no? Totalmente, me encantó. Gracias de nuevo, amiga, por esto. Gracias a ti, amiga. Claro que sí. Bueno, entonces recuerden seguirnos a ambas, le vamos a dejar la información en Recalibrando Podcast también, y suscríbanse a nuestro canal y déjenos comentarios para que más mujeres puedan recalibrar su vida. Nos vemos en el próximo episodio de Recalibrando. Bye.